El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró la cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora que hay cizaña en él? Él le respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, le dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña, corre el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezca junto hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojo para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después le dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de arena, hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré que estas cosas ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él le respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Así como arrancan la cizaña y se le quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su reino todos los escándalos, y a los que hicieron mal los arrojará en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. En este domingo, queridos hermanos y hermanas, tenemos la oportunidad de recordar especialmente la realidad concreta de la experiencia del domingo pasado. El domingo pasado se nos decía a nosotros, a través del Evangelio, cómo la semilla caía en distintos lugares y circunstancias. Y esta semilla, según el lugar donde había caído y desde la experiencia con que es acogida, estaba de acuerdo a la experiencia de los frutos que daba. Y la invitación era hacer una limpieza para poder sacar todo aquello que puede ahogar la semilla del reino en nuestra vida, limpiar los cardos, sacar las piedras, preparar el terreno. ¿Qué relación existe entonces? Ayer, el domingo pasado, se nos decía: saquen, limpien y preparen. Hoy, con la cizaña y la semilla y el trigo, también con la levadura y especialmente
con el grano de mostaza, se nos dice otra cosa distinta. Y especialmente es la peor de las paradojas que se nos presenta a nosotros en nuestra vida y en nuestra experiencia de fe. Y esa paradoja es la convivencia del mal y el bien. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo puedo vivir o afrontar esta convivencia entre el bien y el mal? ¿Cómo de verdad nos planteamos nosotros ante esta realidad concreta? Porque lo que dice es, dejémosla, que no pasa nada, que crezcan juntas. Y el domingo pasado era, limpien y preparen. Yo les podría decir, queridos hermanos y hermanas, que la realidad concreta del mensaje de este día domingo es, sobre todo, especialmente, déjale a Dios actuar. Ante esa pregunta que nos hacemos, entonces, ¿cómo convivimos entre el bien y el mal? Deja a Dios que actúe. Y al dejar que Dios actúe, nos daremos cuenta también que es necesario que seamos exigentes con nosotros mismos y misericordioso con los demás. Exigirnos a nosotros mismos es la tarea que nos costará más. Ser exigentes con nosotros mismos es lo más difícil. Pero teniendo en cuenta este acto paradójico en el cual a veces nos encontramos nosotros, tenemos que dejarle a Dios que actúe. Entre esa riña que hay entre el bien y el mal en nosotros, deja que Dios actúe. Pero tú, especialmente, dedícate a ser exigente más contigo y dejar a los otros en paz. Ese es el acto paradójico que hoy nos propone la liturgia de la palabra de este domingo. Porque en muchas ocasiones tenemos tendencia a todo lo contrario, a tratar con dureza al prójimo y luego colar el mosquito y tragarnos el elefante. Porque esa tendencia que hay en nosotros, evidentemente, es la que hace más evidente esa convivencia del mal y el bien en nosotros. Por eso yo les invito que también, ante esta realidad, nosotros tengamos la gracia de dejar que Dios actúe. Porque en este momento, ahí es donde de verdad nosotros nos damos cuenta de la paciencia de Dios. De esa paciencia de Dios que a veces nos quejamos porque necesitamos un acto de justicia inmediata. ¿Sí? Pero hay que tener paciencia y saber interpretar también la paciencia de Dios que tiene con todos y cada uno de nosotros. Esa paciencia de Dios que también es mi experiencia concreta, sobre todo, especialmente, cuando tenemos de trasfondo aquellas palabras de San Pablo que dice claramente, el bien que quiero no lo hago y el mal que aborrezco lo termino haciendo cuando veo mis manos manchadas de sangre por el pecado que he cometido. Por eso, queridos hermanos y hermanas, ante esta realidad de la liturgia de la palabra de este domingo, dejemos que la paciencia de Dios actúe. Dejémosle a Él que actúe, especialmente porque esa paciencia de Dios es mi salvación, que me pide y sobre todo me invita a que obre con libertad. Esa paciencia de Dios que nos hace a nosotros recordar que Dios te está esperando, que Dios de verdad te hace la invitación y espera pacientemente. Por eso la respuesta del dueño y propietario dice claramente, ¿la arrancamos? No, déjenla que crezca.
al final tendrá el merecido que tiene esta cizaña y que será arrojada al fuego, pero dejémosla, porque hay que encontrar también esa actitud especialmente de paciencia de Dios para con todos y cada uno de nosotros, que es claramente también la invitación que nos hace Jesús hoy al escuchar la liturgia de la palabra de este día domingo. San Agustín, en una de sus frases muy iluminadoras, como tantas que hay, dice que los malos existen en este mundo o para que te conviertas o para que los buenos ejerciten la paciencia. Palabras muy hermosas de San Agustín. Los malos existen en el mundo, sí, existen muchas cosas malas, actitudes de maldad, pero esto nos ayuda a nosotros para entrar en un serio proceso de conversión, especialmente la invitación a los buenos para poder ejercitarte en ese ejercicio especialmente de la paciencia. A veces vamos muy desesperados. La impaciencia nos carcome. Queremos todo ya. Vivimos en una sociedad de la práctica, especialmente de la rapidez, de lo light y especialmente de la apetencia de mi santa voluntad. Yo hago lo que me apetece. Queridos hermanos y hermanas, en este día domingo nosotros tenemos que centrarnos más en nosotros mismos, mirar nuestros pecados y no los de los demás. Por eso esta paradoja muy clara, ¿no? Céntrate más en ti y especialmente no te centres en el mal o el pecado de los otros, porque perdemos el tiempo. A Madre Teresa, en una de muchas ocasiones, le preguntaban, como suele pasar esa vida de santidad que es evidente y que en muchas ocasiones es poner a prueba para ver qué dice, recordando aquella frase que dice que somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos, ¿no? Y especialmente le preguntaban a ella, Madre Teresa, ¿qué podría usted cambiar? ¿O qué puede usted cambiar? ¿O qué podría cambiar en la iglesia? Y ella respondía con esa sutileza de una santa, de una vida de santidad. Decía, primero es cambiarme a mí misma. Después le cambiaría a usted y veremos si nos da tiempo de hacer otras cosas. Qué importante es esto, porque a veces se nos van las fuerzas en querer cambiar todo nuestro entorno, cuando no hemos sido capaces de tener esa experiencia concreta en nuestras obras y en nuestra forma de poder centrarnos más cada día en nosotros y dejar que Dios en su infinita bondad y paciencia actúe en nosotros. Lo mismo le pasó a San Francisco de Asís, un sacerdote que vivía en pecado. Le pillaron y le llevaron ante el santo de Asís, el pobrecillo de Asís. ¿Qué dices tú? ¿Está bien? ¿Qué hacemos con este? Dentro de otras innumerables situaciones y anécdotas que cuentan de este gran santo, San Francisco dice que se puso de rodillas delante del sacerdote y le besó sus manos. Y dijo, es un instrumento de Dios. Qué hermoso es cuando nosotros nos damos cuenta de esto, que no es el acto de señalar, no es el acto de pensar cómo contento a todo el mundo, sino es sobre todo especialmente centrarme cada vez y más en mis acciones concretas. Porque en esta realidad, queridos hermanos y hermanas, nosotros tengamos la oportunidad de ver cada vez más nuestros pecados y no detenernos en los de los demás. Dejemos que Dios actúe, que tiene tanta paciencia
con todos y cada uno de nosotros, esclavos o libres en consecuencia del pecado, pero especialmente hagámonos cargo del estilo de actuar de Dios. Dios actúa, y lo vemos claramente hoy en el Evangelio. Actúa de día. ¿Cómo vemos el actuar claro de Dios? Actúa de día, no nos engaña, nos invita y nos hace a nosotros claramente darnos cuenta de lo que nos está ofreciendo. Mientras el maligno actúa de noche, a escondidas, disfrazado. Pero Dios conoce. Este es el enemigo. Nosotros, siendo hijos de la luz, obremos en consecuencia, como hijos de la luz que somos todos, renunciando al mal para poder vivir en la verdadera libertad de los hijos de Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el maligno no nos presenta el mal en toda su crudeza, sino nos alienta bajo las apariencias de bien o verdades a medias. Porque el demonio no nos presenta esa crudeza del mal. Lo hace en esas medias mentiras, lo hace también en esas medias verdades, lo hace de una forma que bajo la apariencia del bien, y muchos decimos que obramos por el bien, nos damos cuenta que esta realidad es la invitación clara, como los discípulos de Jesús, decirle: explícanos bien, ¿de qué va esta parábola? Jesús lo dice claramente y se los da con santo y seña, como dice. Lo dice: esto tiene que hacerse así, y de verdad procurar siempre obrar en consecuencia de renunciar siempre al mal para vivir en el bien, como hijos que somos todos de la luz, de la transparencia, especialmente de un acto de libertad por el cual también nosotros podemos obrar. Ese acto de libertad que de verdad nos hace a nosotros hijos de Dios. Que como yo puedo actuar con libertad delante de 1000 personas, puedo actuar con libertad en la soledad de mi vida, porque soy coherente, porque vivo la coherencia del Evangelio en mi vida. Pero no me estoy preocupado siempre por el qué dirán, qué pensarán de mí. Son tentaciones que nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta cómo también es necesario mantenernos bien ante la lucha que tenemos que hacer contra el mal, especialmente dejándonos alcanzar por esa paciencia de Dios que tiene para con todos nosotros, no para con algunos, para con todos. Pero ante todo, veamos siempre el actuar al estilo de Dios. Obra de día, obra sin engañarte, obra de tal manera que te invita sin engaños y especialmente sin trapicheo, como dicen, ¿no? Mientras el maligno va a darnos a nosotros siempre, especialmente la invitación a pensar que estamos haciendo el bien, porque nunca nos va a mostrar la crudeza del mal al que nos está arrastrando. La levadura de Dios sea siempre ese plan de salvación que el Señor ha venido trazando en el mundo y en nuestra sociedad y en nuestra familia, que aunque no se ve, es un plan de salvación que está en marcha. Que aunque no lo podamos ver como esa levadura del Evangelio del día de hoy, tengamos la capacidad de poder nosotros también darnos cuenta que ese plan de salvación trazado desde antiguo está en marcha. Y especialmente como ese granito de mostaza, también nosotros veamos cómo de verdad el reino de Dios se va fecundando en nuestra vida. El reino de Dios va actuando en nuestra vida, va creciendo de manera silenciosa, pero abundando especialmente en el crecimiento y la fortaleza de una vida cristiana que de verdad nos invita a nosotros a siempre optar por el bien y renunciando al mal.
¿Por qué Dios entonces permite? Podría ser una de las preguntas que nosotros podemos hacernos en este domingo. ¿Por qué Dios permite tanta cizaña, tanto mal en el mundo y en el corazón del hombre? Esa es la respuesta que encontramos en la primera lectura del día de hoy. A esta pregunta nos da la respuesta concreta la primera lectura del día de hoy. Al pecador le da un tiempo para que de verdad se arrepienta. Ahí está la respuesta. ¿Por qué el mal? ¿Por qué la cizaña? ¿Por qué el mal en el corazón del hombre? ¿Por qué Dios, en su infinita bondad y sabiduría, da el tiempo necesario y es paciente para que el pecador de verdad se arrepienta? Bajo la acción, dirá la segunda lectura, y la presencia del Espíritu Santo, que viene en ayuda de nuestra debilidad. Ahí tenemos las respuestas, claras, precisas, y a lo mejor encontraremos otras más que yo a lo mejor ni las he tocado, pero sobre todo especialmente, ¿qué tipo de semilla hay en nuestro corazón? Y especialmente, ¿cómo crece esa semilla? O lo que hay de verdad es solo cizaña que el maligno ha sembrado de noche y nos ha seducido por el mal, y que nosotros no nos hemos dado cuenta o vivimos felices aceptando siempre el mal, o incluso esa invitación disfrazada de bien que nos separa del amor de Dios. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.